¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1706. Crecimiento oscuro. Reino de llama, mar grueso de la oscuridad eterna. Hieshin y Hielin, Hieli, Yaodie, Kinjin, Lantin, Uajin, Yu y Chanji, las 9 brujas estaban sentadas en el suelo y circulaban una energía profunda. A su alrededor había un ciclón de energía yin primordial que había estado encerrado durante un número desconocido de años. Cada vez que rugía, sonaba como un huracán que no podía esperar para destruir el mundo. Yun-che flotaba en el aire con los ojos cerrados. Él era el que señalaba a las brujas e inyectaba la energía oscura y violenta en sus cuerpos. Pero no solo estaban perfectamente ilesos, sino que su fuerza se fusionaba con la nueva energía de una manera que desafiaba toda lógica y sentido común en este mundo. Después de que los 3 reinos del rey se sometieron a Yun-che y lo coronaron como el maestro del diablo, finalmente pudo usar la otra habilidad imposible de la calamidad eterna de la oscuridad sin ningún escrúpulo. El nombre de la habilidad se llamaba Crecimiento Oscuro. Era por eso que sus ojos se habían iluminado cuando Qian Yejinger le había contado sobre el mar grueso de la oscuridad eterna, el corazón de la región divina del norte. Dependiendo del tipo de ambiente en el que se encuentre, podría absorber la energía de los elementos que lo rodean y convertirlos en su propio poder. La ley de la nada podría hacer esto. El poder del dios hereje sobre los elementos combinados con la capacidad de absorción del gran camino del Buda también podría hacer esto. Pero ninguno de esos poderes podía competir con la eterna calamidad de la oscuridad cuando la energía objetivo era la oscuridad. Yun-che no solo podía convertir la energía profunda de la oscuridad en su propio poder, sino que también podía impartirla a otra persona. Naturalmente, la persona a la que le estaba impartiendo sus poderes no podía absorberlos tan bien como él, pero aún así era una habilidad increíblemente poderosa. Además de eso, Bone Sea of Eternal Darkness fue absolutamente perfecto para este proyecto. Al usar la calamidad eterna de la oscuridad, Yun-che pudo conectar los cuerpos y las venas profundas de las 9 brujas en un circuito y transformar la energía yin primordial de este lugar en su poder. Cada sesión duró 24 horas. Después de eso, necesitarían 10 días como mínimo para estabilizarse y adaptarse a su nuevo poder. En otras palabras, ni siquiera las brujas, los demonios de llama y los comedores de la luna podían soportar más de 24 horas de crecimiento oscuro por sesión antes de tener que descansar. Pero valió la pena. Ganaron tanto poder que incluso estaban asustados por su propio progreso. Fuera del mar de huesos de la oscuridad eterna, Kibu Yao y Qian Yejinger tuvieron una conversación informal sobre el distrito imperial de llama. Tianguru se ha estado llamando a sí mismo un niño diablo últimamente. Está reuniendo a más y más jóvenes practicantes profundos bajo su estandarte y está utilizando esa mano de obra para mantener el orden en todos los reinos estelares principales y ayudar a los débiles. Dejando a un lado la efectividad real de sus métodos, es un hecho que tiene una tremenda influencia entre la generación más joven, y que innumerables personas han respondido a su llamado. En la superficie, al menos, parece que la coronación del Maestro del Diablo fue una influencia positiva para toda la región divina del norte. Nuestro Maestro del Diablo ha encontrado una joya, elogió Kibu Yao. HMPH, es natural que una bestia diabólica pueda oler el demonio en el corazón de otra persona. De repente, Qian Yejinger lanzó una mirada a Kibu Yao antes de soltar una risita. Ella dijo en un tono extraño: estoy sinceramente sorprendida de que todavía tengas tu yin vital. Si el público se enterara de esto, los hombres inútiles que cayeron en su trampa de miel además, ¿no sospecharían que nuestro maestro del diablo es impotente? Especialmente considerando que eres su emperatriz. Kibu Yao extendió intencionalmente su exclamación de sorpresa antes de responder con una mirada seductora. Ahora que lo mencionas, es un estado bastante triste. Soy el recién casado aquí, pero nuestro despiadado maestro del diablo pasó todo el día y la noche amando a otra mujer. Qian Yejinger levantó las cejas. No es mi culpa si no puedes llamar su atención. Qian Yejinger seguía siendo bastante hostil hacia Kibu Yao. Pero a diferencia de antes, era menos insidioso y más competitivo. Además, Qian Yejinger era muy consciente de que no era que Kibu Yao fuera incapaz de girar la cabeza de Yun-che en su dirección. Simplemente estaba demasiado ocupada para permitirse cualquier distracción en este momento.
Después de que terminó la ceremonia de coronación de la emperatriz, Qibu Yao había sido enterrado en una montaña de trabajo. La carga de trabajo de Yunche ni siquiera se acercó a la de ella. Qibu Yao sabía muy bien por qué Qian Yeyinger la había presionado para que se convirtiera en la emperatriz de Yunche, pero nunca había señalado la verdad o rechazado la responsabilidad. Era lo que ella quería. Bueno, por supuesto que soy inferior a ti, respondió Qibu Yao. Soy tan puro como un trozo de papel blanco, pero el maestro del diablo te ha regado día y noche durante años. Estoy bastante seguro de que tu belleza ya no es lo único que no tiene rival bajo los cielos, diosa monarca Brandad. ¿Cómo puede esta reina competir contra ti? Suspiró. Qibu Yao suspiró con tristeza. Qian Yeyinger curvó los labios antes de preguntar. Entonces, ¿todos los hombres que tuviste fueron títeres? Por supuesto. Qibu Yao sonrió levemente. Puede que no sepas esto, pero mi visión de los hombres era bastante similar a la tuya. Interrogación de cierre. Qian Yeyinger volvió la cara parcialmente hacia Qibu Yao. Cuando aún te llamaban la diosa Ladi, naciste con una cuchara de plata en la boca. Descubriste que los hombres eran criaturas absolutamente repugnantes, y probablemente solo había dos categorías de hombres para ti. Herramientas útiles y basura inútil. Qian Yeyinger no respondió. Era una descripción perfecta de su antiguo yo, e incluso de su nuevo yo. Solo había una excepción especial a esa regla, ahora. Esta reina nació con una brizna del alma del emperador del diablo Nirvana dentro de ella. No era tan noble como tú, por supuesto, pero desde el principio, me enseñaron a menospreciar al mundo entero. Además de eso, a mi alma le disgustaban especialmente los hombres, ya ves. Al igual que usted, los veo como herramientas útiles o solo basura inútil. Después de todo, ¿cómo podría un hombre mortal tener el privilegio de tocar mi cuerpo? Su único uso era convertirse en mis fieles títeres y entregarme todo su poder y riqueza. ¿Qué pasa con el emperador dios del cielo claro? Qian Yeyinger preguntó. ¿Perdiste el control de él? Así es, dijo Qibu Yao. La razón por la que lo elegí fue porque era el más débil y el más fácil de robar almas. Pero incluso el dios emperador más débil de todos seguía siendo un dios emperador. A pesar de haber eliminado con éxito sus defensas mentales y robarle el alma, su lucha seguía siendo tan feroz que podría haber perdido el control en cualquier momento. Al final, no tuve más remedio que destrozar su alma y convertirlo en una respiración, pero una marioneta sin alma. Suspiró de nuevo como si lamentara la pérdida incluso hasta el día de hoy. Fue una pena perder un títere tan excelente. Qian Yeyinger entrecerró los ojos un poco antes de comentar. Tu crueldad y crueldad superan con creces las mías. Jejejeje, la indecisión es el mayor obstáculo para la ambición de uno. Es lo mismo para hombres o mujeres. Los senos de Qibu Yao rebotaron ligeramente mientras ella soltaba una risita. El cuerpo de una mujer es mucho más fino en comparación con el de un hombre. Hablando de eso, ¿te gustaría probar la delicadeza de los 9 niños que crié? La voz de la reina del diablo era algo que hacía cosquillas en el alma y confundía el corazón. Si esta fuera la primera vez que Qian Yeyinger contactara a Qibu Yao, ya habría perdido la batalla mental. En cambio, ella respondió con una voz igualmente dulce y suave. Creo que preferiría saber cómo te sentiste cuando tú, alguien a quien no le gustaban tanto los hombres, fue empujado hacia abajo en el reino del dios de la llama. Según lo prometido, Qibu Yao le había dicho a Qian Yeyinger su verdadera identidad después de que terminara la ceremonia de coronación. Tampoco escatimó en los detalles. Como resultado, las dos mujeres se habían acercado sin saberlo. ¿No deberías saberlo mejor que nadie en el mundo? El contraataque de la reina diablo fue instantáneo. Una especie de emoción indescriptible nubló silenciosamente sus pupilas ya hechizantes. Fue ese día que tanto Mu Xuanjin como yo nos juramos a nosotros mismos que lo atraparíamos sin importar a dónde fuera, y que nunca más lo dejaríamos fuera de nuestro alcance. HMM. Una media sonrisa adornaba los labios de Qian Yeyinger. ¿Es por eso que estás tan interesado en Yun Che? ¿Porque se acostó contigo esa vez? Sabía que no era así, por supuesto, pero sería una tonta si dejara pasar una oportunidad tan maravillosa para burlarse de Qibu Yao. Pero por supuesto. Qibu Yao dijo. Yo, la reina de los demonios, fui mancillada por un mocoso. ¿Cómo no puedo arreglar mi puntuación con él? Su risa en ese momento podría haber sorprendido a cualquiera en el mundo. Qian Yeyinger se calló de nuevo.
Hablando de Mushuanjin, hay algo por lo que esta reina está bastante preocupada. Qibu Yao de repente retiró su sonrisa. ¿Qué? ¿Estás preocupado porque Yunche es un animal que mancillaría a su propio maestro? Qian Yeyinger la reprendió, pero rápidamente se puso seria cuando notó la extraña expresión en el rostro de Qibu Yao. Mirando sin rumbo hacia el frente, Qibu Yao explicó. Cuando esta reina había impregnado un poco de su alma en Mushuanjin, se dio cuenta de que el alma divina del Fénix de Hielo también vivía dentro de ella. Al principio, el alma divina del Fénix de Hielo solo observaba pasivamente el mundo exterior a través de los ojos de Mushuanjin. Pero después de que Yunche apareció, ella decidió hacer que Mushuanjin lo favoreciera incondicionalmente. No la detuve para evitar ser detectada. Después de eso, la regla del alma divina del Fénix de Hielo desapareció justo antes de que el emperador del diablo heridor del cielo abandonara el caos primigenio. Incluso esa alma divina misma, y el origen del alma de donde vino desapareció completamente después de eso. Pero después de que el alma divina desapareció, noté que había dejado un extraño charco de luz cristalina y azul en el mar de su alma. ¿Y qué es eso? Qian Yeyinger preguntó. Mushuanjin se había ido por años. Debe haber una razón por la cual Qibu Yao lo traía ahora. Pero Qibu Yao sacudió la cabeza. No estaría perplejo hasta este día si supiera de qué se trata. Incluso lo probé antes en vano, pero... Su voz se hizo un poco más distante. Cuando falleció fuera de la estrella polar azul, cuando mi alma se separó de la suya, creo, vi la luz azul envolviendo su alma. Qian Yeyinger frunció el ceño profundamente. ¿Y qué indica eso? Qibu Yao volvió a negar con la cabeza. No lo sé. Regresé para verificar la verdad repetidamente, y podría decirte que Mushuanjin definitivamente estaba muerto. Pero ¿y? Ella dejó de hablar y miró a Qian Yeyinger. No le digas a Yunche sobre esto. Si realmente ocurriera un milagro en el futuro, lo verá. Pero si se entera de esto, y el milagro resulta ser una falsa esperanza, el dolor sería tan malo como el principio. Qian Yeyinger miró fijamente a Qibu Yao. No podía entender lo que este último quería decir con la palabra milagro. Qian Yeyinger no sabía por qué Yunche pudo regresar al reino de Dios a pesar de haber sido asesinado en el reino del Dios de la Estrella. Al igual que todos los demás, ella pensó que había usado algún método especial para escapar a un lugar seguro cuando el bebé malvado estalló. Pero Qibu Yao lo sabía todo. Sabía que había vuelto a la vida gracias al nirvana del Fénix. Había un conocimiento poco notable en los recuerdos incompletos del emperador del diablo Nirvana. Según ese recuerdo, antes de que la raza de los dioses y el conflicto de la raza del diablo se convirtieran en una guerra total, las dos bestias divinas que se creían enemigos jurados debido a que sus elementos eran completamente opuestos al otro, el Fénix y el Hielo Fénix, solía pertenecer a la misma raza. Capítulo 1707. Corazón helado. Región Divina del Este, Reino Canción de Nieve. El rey del reino del dios de la llama, Uopoyun, llevaba un conjunto de ropas rojas que lo hacían parecer cubierto de fuego. La ropa tenía los símbolos divinos del cuervo dorado, el pájaro vermilión y el fénix, una señal de que trataba a las tres sectas por igual a pesar de haber venido de la secta del cuervo dorado. Después de haber pasado 3000 años en el reino divino del cielo eterno y convertirse en el primer rey real del reino del dios de la llama, Uopoyun ya no era el joven inocente, terco e indeciso que una vez fue. Sus ojos parecían amigables, pero a veces el fuego destellaba detrás de sus pupilas y traicionaba el verdadero poder dentro de su cuerpo. Un tramo infinito de nieve se encontraba debajo de sus pies, pero no mostraba signos de derretirse a pesar de ser pisado por el rey del reino del dios de la llama. Se había estado cultivando dentro de la prisión infernal del entierro del dios antiguo y cada vez más y mejor empuñando fuego durante los últimos años. En el reino del Fénix de Hielo, Uopoyun se detuvo frente a una discípula que vino a darle la bienvenida y sonrió amablemente. Informe al rey del reino Bingyun que el dios de la llama Uopoyun ha venido a visitarnos. El reino del dios de la llama ascendió a las filas y se convirtió en un reino estelar superior después de que Uopoyun se convirtiera en el rey del reino. Pero el estado del reino de la canción de nieve había caído como una roca después de perder a su rey del reino, Mushuanjin. Normalmente, cuando un rey de un reino superior se dignó visitar un reino estelar medio, fue un momento glorioso para el reino y una decisión cuestionable para el rey. Pero la relación entre el reino de la canción de nieve y el reino del dios de la llama fue bastante inusual.
Todos en la secta divina del Fénix de Hielo ya se habían acostumbrado a las frecuentes visitas del rey del reino del dios de la llama. En lugar de irse e informar a Moving Yun, el discípulo del Fénix de Hielo se inclinó cortésmente antes de responder. La maestra de la secta está en un cultivo apartado en los últimos tiempos, por lo que no está viendo invitados a menos que sea un asunto urgente. Sin embargo, ella ha dicho que eres libre de recorrer la secta cuando lo desees cuando vengas de visita. Uopoyun asintió. En ese caso, nos salvaré a las dos bromas. ¿Está Fire y Fixue en la secta ahora mismo? Uopoyun había venido solo. El discípulo del Fénix de Hielo que estaba respondiendo a su pregunta tampoco mostró ninguna señal de sorpresa hacia su pregunta. La hermana mayor Feixue se encuentra actualmente en el 36º palacio del Fénix de Hielo. Puedes dirigirte allí por tu cuenta si ese es tu deseo, rey del reino del dios de la llama. Un extraño se habría sorprendido por lo mal que la discípula de una secta del reino medio estaba tratando a un rey del reino superior. ¿Palacio del Fénix de Hielo? Uopoyun parecía sorprendido. Mientras que el Palacio del Fénix de Hielo era un palacio de bastante alto nivel en la secta divina del Fénix de Hielo, Mu Feixue era el discípulo directo del rey del reino. ¿Por qué estaría ella en el Palacio del Fénix de Hielo? El discípulo del Fénix de Hielo respondió. El 36º palacio es el lugar donde solía vivir el hermano mayor Yun Che. Es por eso que a menudo va allí para mediar. La expresión de Uopoyun se congeló por un instante, pero rápidamente se derritió en una sonrisa amable nuevamente. Veo. En ese caso, por favor abre el camino. Entraron en el 36º palacio. La estructura forjada en hielo era fría y silenciosa, pero el interior estaba cubierto de innumerables copos de nieve y carámbanos. Brillaban como una extensión interminable de estrellas y daban la impresión de que sus fronteras nevadas no tenían fin. Uopoyun había detectado el aura de Mu Feixue de inmediato, pero eligió caminar por el palacio en lugar de interrumpir lo que ella estaba haciendo de inmediato. Pero sus pasos se detuvieron abruptamente cuando vio un árbol helado no muy lejos de él. Yunche. 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 El nombre de Yunche estaba grabado en casi todas las hojas del árbol helado. Grande, pequeño, profundo, poco profundo. Parecían tallados por la uña de una mujer, pero cada palabra estaba tan bien hecha que prácticamente se podían ver los pensamientos afligidos detrás de ellos. Uopoyun apretó los puños inconscientemente. Estaba tan conmocionado que en realidad se balanceó sobre sus pies y tropezó un poco. Comenzó a recordar el día en que su amistad con Yunche terminó cuando este último volvió a la vida y regresó al reino de la canción de nieve. Sin embargo, personalmente escuché, de una discusión entre dos discípulos del Fénix de Hielo que tu maestro te había dado hace mucho tiempo como compañero de doble cultivo. Eso fue algo que escuché personalmente. Sin embargo, no me mencionaste una sola palabra de esto. Solo me diste tu insincero consuelo. Básicamente viendo cómo se desarrollaba mi broma. Yunche respondió con indiferencia después de que terminó de gritar. Escucha, después de haber terminado la ceremonia de tomarla como mi maestra en ese entonces, la maestra nominó a Feixue para ser mi compañera de cultivo dual e incluso lo anunció frente a todos. Sin embargo, lo rechacé y el maestro también aceptó mi decisión. Pero debido a que Shifu había anunciado esto delante de todos, si ella anunciara públicamente que había rechazado a Mu Feixue, indudablemente habría llevado a Mu Feixue a ser ridiculizado por otros. Como resultado, esto no fue anunciado al público. Pero Feixue y yo nunca tuvimos una relación como socios de doble cultivo y la cantidad de tiempo que pasé interactuando con ella durante los años que estuve en el reino de la canción de nieve ni siquiera equivalía a las pocas palabras intercambiadas entre nosotros en Illusory y Smoke City. Está bien. Si lo crees o no, depende de ti. Esto ya no es algo importante para mí. Además, esta es la última vez que te llamaré hermano Poyun. Joven maestro de secta Uo, nos vemos en otro momento. Uopoyun recordó claramente cuán indiferente sonó Yunche. Olvida la ira o la agitación, apenas podía sentir alguna emoción detrás de su voz. La única vez que vio un poco de emoción por parte de Yunche fue cuando el joven lo miró después de arrojar las palabras. Joven maestro de secta Uo. Uopoyun exhaló lentamente antes de volver a la normalidad, la confusión temporal desapareció por completo de sus ojos. Ahora era el rey del reino del dios de la llama. Ya no podía permitirse perder el control sobre sí mismo tan fácilmente.
Pero mientras seguía mirando las palabras en la hoja, su mente se vio arrastrada de nuevo a los ríos de recuerdos, recordó el día en que el emperador del diablo hiriente del cielo abandonó el caos primordial, y el destino de Yunche dio un giro drástico. Uopo-Yun estaba volando solo. Hoy era el día en que el emperador del diablo hiriente del cielo debía abandonar el caos primigenio, y como maestro divino de nivel 5 tenía absolutamente el derecho de despedirla. Pero no sintió ninguna emoción a pesar de que estaba a punto de presenciar el fin de la amenaza diabólica y la creación de una nueva historia. Todo lo que sintió fue irritación y frustración. A su nivel, por supuesto, era consciente de que Yunche fue quien les dio el mejor resultado que podrían esperar. Como dijo el emperador dios del cielo eterno, él era sin duda el dios niño Mesías. Pero disminuyó la velocidad hasta que se detuvo por completo. Mucho tiempo después, de repente se dio la vuelta y comenzó a viajar de regreso al reino del dios de la llama. Esta es la primera y última vez que alguien enviará al emperador diablo ella misma. Entonces, ¿por qué regresas, maestro de secta Uo? Uopo-Yun se detuvo nuevamente cuando escuchó la voz. Él respondió con una sonrisa. ¿Y por qué regresas, hermano Lu? Una figura se le acercó rápidamente desde el horizonte. Estaba vestido con una túnica blanca y parecía absolutamente excepcional. Él no era otro que Luo Changsheng. Mi razón es simple. Luo Changsheng sonrió. Simplemente no quiero ver a alguien, eso es todo. Déjame adivinar, ¿es tu razón la misma que la mía? Uopo-Yun. Dado que el destino nos ha unido hoy, ¿te gustaría visitar el reino de los aleros sagrados? Luo Changsheng ofreció. Por supuesto. Uopo-Yun no rechazó la invitación. Había planeado visitar a tu maestro por algún tiempo y disculparme con ella. Después de todo, yo fui la razón por la que se lastimó en primer lugar. Después de que Yunche regresó, y escuchó accidentalmente su conversación con Mu Feixue, perdió el control de sus celos y le reveló a Luo Changsheng el hecho de que estaba vivo. Como resultado, Luo Guxie viajó personalmente al reino de la canción de nieve para exigirla venganza. Sin embargo, lo único que consiguió por sus esfuerzos fue un brazo roto. Uopo-Yun se arrepintió de su decisión en el momento en que envió el mensaje a Luo Changsheng, pero lo que se hizo no se pudo recuperar, y lo que sucedió después fue absolutamente más allá de su capacidad de control. Sorprendentemente, Luo Changsheng sacudió la cabeza antes de decir: el maestro ha estado de mal humor desde esa derrota. Es mejor si la visitas en otra ocasión. Una vez que sus sentimientos hayan mejorado, transmitiré tus sentimientos a ella yo mismo. En cuanto a la disculpa, Luo Changsheng sacudió la cabeza de nuevo y suspiró. No hiciste nada malo en absoluto. De hecho, soy yo quien te debe un gran favor. Tenga la seguridad de que lo pagaré cuando se presente una oportunidad. Está bien, respondió Uopo-Yun con indiferencia y tristeza. Luo Changsheng miró a Uopo-Yun por un largo tiempo antes de responder. Hablando de eso, había algo de lo que tenía curiosidad por mucho tiempo. Antes de entrar en el reino divino del cielo eterno, tú y Yunche eran amigos cercanos. Cuando escuchaste que Yunche había fallecido, también pude ver que tu dolor era tan real como profundo. Entonces, ¿por qué de repente guardas rencor contra él? Conociendo a tu personaje, nunca albergarás mala voluntad hacia nadie sin una buena razón. Me pregunto si podrías compartir tu razón conmigo. No hay razón, respondió Uopo-Yun. Era mezquino. Eso es todo al respecto. ¿Es por una cierta nieve de hielo de hadas llamada Mu Feixue? Una sonrisa se extendió por el rostro de Luo Changsheng. Uopo-Yun ralentizó bruscamente sus pasos. No hay muchos dolores en el mundo que puedan rivalizar con la pérdida del amor. Luo Changsheng suspiró. ¿Y eso es especialmente cierto para alguien como tú? Suficiente. La respiración de Uopo-Yun se hizo visiblemente rápida, y le tomó un momento antes de que finalmente recuperara el control de sí mismo. Como dije antes, fui yo quien había sido mezquina. Por favor, no vuelvas a hablar de eso. Perdóname, dijo Luo Changsheng y se calló. Los dos viajaron muy lentamente hacia All Aves Realm mientras Luo Changsheng no hablaba de nada en particular. De repente, Luo Changsheng dejó de hablar cuando su expresión cambió drásticamente. Su conmoción solo empeoró cada vez más con el tiempo. ¿Qué pasa? Uopo-Yun preguntó con el ceño fruncido. Yunche, es una persona del diablo. Luo Changsheng murmuró. ¿Qué? Uopo-Yun se volvió bruscamente hacia él. Luo Changsheng agitó su mano y le dio a Uopo-Yun la transmisión de sonido que acaba de escuchar.
Los dioses del diablo casi lograron ingresar al caos primordial, el emperador del diablo se expulsó a sí misma y a su gente afuera, el bebé malvado apareció de repente para sellar la grieta carmesí, el emperador dios del cielo eterno la atacó y la arrojó fuera del caos primordial mientras cuando todo estuvo bien, y todas las amenazas al caos primordial desaparecieron, Yunche repentinamente filtró energía profunda y escupió cosas absolutamente escandalosas. El pánico y la confusión se extendieron dentro del corazón de Udo Poyun como un incendio forestal. Ni siquiera podía comenzar a imaginar lo que había sucedido al borde del caos primigenio. De repente, Luo Changsheng dijo: «Oh, no, el emperador dios de la luna iba a ejecutar a Yunche ella misma, pero la diosa monarca Brahma pudo enviarlo con la piedra de la ilusión del vacío en el último momento. Los emperadores de Dios están ordenando a todos que busquen a Yunche en todas partes». Luo Changsheng de repente dejó de hablar de nuevo. Tanto él como Udo Poyun estaban mirando cierto objeto justo delante de ellos. Era una figura inmóvil. Incluso podían ver una leve cantidad de energía oscura saliendo del cuerpo. Yunche. Udo Poyun y Luo Changsheng gritaron al mismo tiempo. La persona inmóvil no era otra que el propio Yunche. La huella del esclavo estaba a punto de desmoronarse por completo cuando Qian Yeyinguer arrojó la piedra de la ilusión del vacío. Como resultado de las voluntades en conflicto dentro de su cabeza, perdió ligeramente el control de su poder y accidentalmente noqueó a Yunche a pesar de que el intento de rescate fue un éxito. Ja. Luo Changsheng se rió a carcajadas después de superar su sorpresa. Esto es verdaderamente un regalo de los cielos mismos. Estaba a punto de saltar hacia Yunche cuando un brazo de repente bloqueó su camino. Espera un segundo. Udo Poyun observó al inconsciente Yunche con cautela antes de decir: «No seas descuidado». Luego comenzó a circular su energía profunda y convocó a las llamas del cuervo dorado. Yunche tiene innumerables secretos y cartas de triunfo. Era un hombre capaz de escapar de lo que parecía una muerte segura una y otra vez. No podemos ser. Golpeó a Luo Changsheng directamente en las costillas antes de terminar su oración. La atención de Luo Changsheng se había dirigido completamente a Yunche, y nunca pensó que Udo Poyun, otro hombre además de él que guardaba rencor contra Yunche, lo atacaría en este momento. Completamente desprevenido y demasiado cerca de Udo Poyun para esquivarlo, Luo Changsheng fue enviado a volar a decenas de kilómetros de distancia mientras le salía sangre por la garganta. Mientras tanto, Udo Poyun se había apresurado al lado de Yunche, lo agarró, reunió todo su poder y corrió hacia el horizonte. Luo Changsheng presionó una mano contra su pecho y miró sombríamente a Udo Poyun que huía. Udo Poyun. Un rugido salvaje explotó detrás de Udo Poyun. Yunche ya no es el dios niño Mesías. Él es el hereje que todos desean eliminar. ¿Quieres decir, arrastrar todo el reino del dios de la llama a la tumba contigo? La sangre se filtró entre los dientes de Udo Poyun. No respondió ni disminuyó la velocidad ni un poco. Aunque Luo Changsheng estaba herido, todavía era mucho más rápido que Udo Poyun. A medida que la distancia entre ellos se acortaba cada vez más, Luo Changsheng amenazó en un tono aún más oscuro que antes. Todavía no le he dicho a nadie sobre esto. Te daré una última oportunidad para cambiar de opinión teniendo en cuenta nuestra amistad. Dame a Yunche, o el reino del dios de la llama no será lo único que te vaya a pasar. Estaba sucediendo una guerra en la cabeza de Udo Poyun, pero aún no hablaba ni disminuía la velocidad. De repente, sus pupilas se encogieron. Sintió dos auras increíblemente poderosas que se le acercaban, ambas eran más fuertes que él. Los maestros de las auras aparecieron frente a él en el siguiente aliento. Uno de ellos era Junio Shilei, uno de los practicantes profundos que ingresó al reino divino del cielo eterno con él. La otra persona era su maestro, el soberano de la espada Junio Wumin. Capítulo 1708. No te debo nada. Junio Wumin y Junio Shilei fueron dos de las personas que optaron por no despedir al emperador del diablo hiriente del cielo. Cuando vieron a Luo Changsheng y Udo Poyun, también vieron al inconsciente Yunche, y la energía oscura y odiosa que emanaba de su cuerpo. Udo Poyun finalmente se detuvo. Su camino fue bloqueado por los soberanos de la espada, y Luo Changsheng le cortó la espalda. Apretó los dientes con fuerza, pero no había absolutamente nada que pudiera hacer en este momento. Luo Changsheng rápidamente alcanzó a Udo Poyun, pero su poderoso autocultivo le impidió desactivar a Udo Poyun o arrebatarle a Yunche de las manos de Udo Poyun. Inclinándose respetuosamente ante Junio Wum, dijo:
Junior Luo Changsheng saluda al soberano de la espada mayor. Junio Wumin asintió levemente antes de mirar a Junio Shilei. Podía sentir su aura inestable y el conflicto dentro de su mente. Leier, dijo Junio Wumin, estoy muy contento de ver lo lejos que has llegado después de 3000 años de cultivación en el reino divino del cielo eterno, pero no has podido formar tu corazón de espada hasta el día de hoy, ¿verdad? Es porque está atrapado por la jaula conocida como el mundo secular. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Junio Shilei. Obedecer a tu corazón, también es obedecer a tu corazón de espada, dijo Junio Wumin en voz baja. Junio Shilei levantó lentamente su espada y agarró la espada sin nombre a sus espaldas. Sonido metálico. En el momento en que la espada sin nombre salió de su vaina, los meteoritos circundantes fueron inmediatamente convertidos en polvo por su aura de espada invisible. De vuelta en la batalla del dios conferido, Junio Shilei había usado la espada sin nombre por la fuerza e hirió con éxito a Yunche en 2 golpes. Sin embargo, Yunche no solo pudo evitar que desatara su tercer golpe, sino que sin saberlo también había tallado su imagen en su corazón de espada. Como resultado, no pudo formar su corazón de espada completamente a pesar de 3000 años de cultivo. Hoy, Junio Shilei tenía control total sobre la espada sin nombre. También fue titulada soberano de la pequeña espada en el reino de Dios. Su dominio de la espada cobró vida instantáneamente, y decenas de miles de espadas aparecieron a su alrededor, sin embargo, su objetivo era Luo Changsheng, no Yunche. Además de eso, una poderosa ola de energía se estrelló contra Uropoyun antes de que pudiera reaccionar y eso lo empujó lejos de Luo Changsheng. Uropoyun quedó atónito por un segundo, pero rápidamente volvió a sí mismo y salió corriendo como un meteorito. Sorprendida, Luo Changsheng estaba a punto de perseguirla cuando Junio Shilei lo atrapó dentro del dominio de su espada. Era lo suficientemente poderoso como para derrotar a Junio Shilei y era solo cuestión de tiempo, pero el soberano de la espada estaba justo a su lado. Dijo con urgencia mientras anulaba los ataques de Junio Shilei. Soberano de la espada mayor, Fairy Junio, es posible que no sepas esto porque no has estado al borde del caos primigenio, pero Yunche acaba de demostrar que es una persona demoníaca. En este momento, todos los emperadores de Dios, incluido el monarca dragón, han ordenado que maten a Yunche a toda costa. Habrá graves consecuencias si no lo terminamos aquí. Pero el aura de la espada de Jin Shilei solo se volvió aún más violenta. A primera vista parecía que Junio Wumin planeaba dejar que su alumno hiciera todo el trabajo, pero un observador cuidadoso notaría 3 rayos de espada del tamaño de una aguja formándose detrás de sus viejas pupilas. Los ojos de Luo Changsheng cambiaron ligeramente. En este punto, incluso un tonto se daría cuenta de que los soberanos de la espada habían elegido proteger a Yunche a pesar del hecho de que ahora era una persona demoníaca. Dejó caer todos los honoríficos y dijo en voz baja. Soberano de la espada mayor, ¿entiendes las consecuencias de defender a una persona demoníaca, no? Él es una persona del diablo, ¿cierto? Dijo Junio Wumin en un tono uniforme, pero no se podía confundir el poder detrás de su voz. Pero también es nuestro benefactor y el hombre que salvó al mundo. Su malicia no es más que una mota de polvo en comparación con la amabilidad que ha hecho con este mundo. Los que desean matarlo no lo hacen porque odian a los demonios o porque quieren defender el mundo. Es porque están motivados por los celos y el feo deseo de no ser superados para siempre. Ki. De repente apareció un agujero sangriento entre los omóplatos de Luo Changsheng. Un instante después, docenas de heridas idénticas aparecieron en todo su cuerpo también. Había sufrido un fuerte golpe después de que Uropoyun lo emboscó a corta distancia, y lo ignoró para perseguir a Uropoyun con todo su poder. Ahora, incluso se enfrentaba a Junio Shilei y Junio Wumin a la vez. Es posible que este último aún no lo haya atacado, pero la gran cantidad de presión que estaba exudando fue suficiente para ponerlo en grave peligro. Luo Changsheng miró con odio al dúo que le bloqueaba el paso mientras el soberano de la espada continuó. Durante 50.000 años, este ha experimentado muchas cosas y ha salvado innumerables vidas a lo largo de su vida. No está exagerando su autoestima cuando se llama a sí mismo un hombre de gran virtud y prestigio, ¿verdad? Incluso el mundo ha decidido honrarlo con el título de soberano por todas las buenas obras que ha hecho. Todos saben que guardas rencor contra Yunche y que el dios de la llama Uropoyun es un amigo cercano de Yunche. Si fueras a acusarme a mí y a Uropoyun de defender a Yunche, ¿crees que el mundo elegiría creer tus palabras sobre las mías y las de Uropoyun?
Si este soberano negara su acusación y liberara a Uo Poyun de cualquier fechoría, ¿cómo cree que reaccionaría el mundo? ¿Crees que te creerán o te despreciarán por tu mezquindad? La furia salvaje se asomó por las características de Luo Changsheng por un instante. Cuando era más joven, era el famoso joven maestro Changsheng del que nadie en la región divina del este no había oído hablar. Cuando salió del reino divino del cielo eterno como maestro divino de nivel 7, su logro fue coronado como un milagro que sacudió todo el reino de Dios. Pero incluso un niño podría decir que su reputación estaba a millones de millas detrás de la espada soberana. Si declarara que los soberanos de la espada estaban defendiendo a Yun Che, todo lo que lograría sería abofetearse la cara, a menos que tuviera suficientes pruebas. Decidiéndose, Luo Changsheng se separó bruscamente de Junio Shilei en un estallido de relámpagos. Jadeando fuertemente, dijo: Muy bien, admitiré la derrota hoy. Me alejaré, juro que no le contaré a nadie sobre tu participación, y, por supuesto, también de Uo Poyun. Pero la presión presionando contra su cuerpo no desapareció. Junio Shilei todavía apuntaba con la espada sin nombre a su plexo solar. Maestro, no confío en él, dijo Junio Shilei con frialdad. Fue solo una excusa. Luo Changsheng podría acusar a Junio Wumin de todo lo que quisiera, pero la única persona que se vería perjudicada era él mismo. Sin embargo, no podían dejar ir a Luo Changsheng en este momento. Era muy probable que intentara localizar a Uo Poyun y Yun Che en el momento en que se escabulló de sus sentidos. La urgencia ardía dentro del corazón de Luo Changsheng, pero mantuvo una fachada tranquila y trató de tranquilizar al dúo nuevamente. Eso cambió de inmediato cuando sintió 3 pequeños rayos de espada a su alrededor. Los 3 rayos de espada eran incoloros, sin forma e incluso sin aura, pero su corazón latía salvajemente y le decía que eran tan reales como la sangre en su cuerpo, y cada uno de ellos estaba presionando un punto vital. Imaginación, espada, murmuró Luo Changsheng. Su voz era claramente temblorosa. Incluso Junio Shilei miraba fijamente los 3 rayos de espada. ¿Reconoces esta espada? Junio Wumin comentó con indiferencia. Parece que tu maestro realmente te esconde muy poco. Salvo los reinos del rey, Luo Guxie era supuestamente el practicante profundo número 1 de la región divina del este, y el soberano de la espada el segundo. Nadie había sido testigo de una batalla entre el dúo. Al principio, el soberano de la espada era el practicante profundo más fuerte detrás de los reinos del rey. Finalmente fue reemplazado por Luo Guxie porque su aura era claramente más fuerte después de que ella regresó al reino de los aleros sagrados. Pero hace mucho tiempo, Luo Guxie le había dicho personalmente a Luo Changsheng que había desafiado al soberano de la espada a una pelea antes de regresar al reino de los aleros sagrados. Sin embargo, casi la había matado con su espada de imaginación. Más tarde, Luo Guxie fue aclamado como el practicante profundo más fuerte de los dos, pero el soberano de la espada no levantó una objeción. Fue porque estaba llegando al final de su vida útil, y no podía importarle menos su fama en ese momento. Su mayor deseo en ese momento era encontrar un sucesor digno. Los cielos respondieron a su deseo y le concedieron a Junio Shilei. Era por eso que Luo Changsheng siempre había actuado como el joven respetuoso ante el soberano de la espada. Era por eso que los reinos del rey respetaban al soberano de la espada más que a Luo Guxie. ¿Antigüedad? La antigüedad no era más que una broma. La fuerza fue el factor más importante para ganarse el respeto. Además de eso, la facción del soberano de la espada no se podía medir solo con el cultivo. Sus artes con la espada eran aún más aterradoras que su cultivo. Soberano de la espada mayor, ¿me vas a matar? Luo Changsheng preguntó en voz baja. No se atrevió a mover ni un músculo. Luo Changsheng no estaba sorprendido de que Junio Wumin no se hubiera unido al ataque de Junio Shilei. Él era el soberano de la espada. No se dignaría a atacar a un joven. Pero nunca imaginó que convocaría a la espada de la imaginación que ponía una expresión espantosa en el rostro de su maestro cada vez que ella hablaba de ella. Fue ridículo. Incluso él no creía que merecía el honor de ser asesinado por esta técnica de espada. Jeje. Junio Wumin se echó a reír. ¿Por qué te mataría? Tu maestro y yo apenas somos conocidos, y no hay mala sangre entre tú y yo. Tomar tu vida ahora solo traería una interminable calamidad sobre mí y mi discípulo. El soberano de la espada se lanzó junto a Luo Changsheng antes de extender una mano vieja. Ahora, por favor, abre tu alma para que pueda borrar la última hora de tu memoria.
Luo Changsheng apretó los dientes y se puso tan blanco como una sábana. Era una tontería permitir que otra persona entrara en el alma. Si la otra parte tenía alguna mala intención hacia él, podrían destruir fácilmente el mar de su alma. Sin embargo, la espada soberana tenía razón. No tenía una razón o el coraje de matarlo porque dañaría el futuro de Junio Shirei. Si aceptaba, perdería la iniciativa por completo. Pero si no estaba de acuerdo, la energía presionando contra sus puntos vitales era la espada de imaginación que casi le quita la vida a su maestro. Está bien, al final, Luo Changsheng no tuvo más remedio que someterse a la amenaza. Este joven, obedece la voluntad de su mayor. El soberano de la espada asintió e inyectó un poco de su alma en el mar del alma de Luo Changsheng. Un tiempo después, Luo Changsheng se estremeció antes de desmayarse por completo. La espada de la imaginación se disipó después de eso. Sin embargo, la tez de Junio Wumin se volvió más pálida. Vámonos. Junio Wumin se dio la vuelta y comenzó a viajar, yendo en dirección opuesta a donde Uopoyun había escapado. Junio Shilei lo siguió en silencio por un rato, pero no pudo evitar preguntar. ¿Por qué, maestro, por qué usaste la espada de la imaginación? Las lágrimas caían de sus mejillas en el momento en que preguntó por qué. Crear la espada de la imaginación afeitó la vida útil de uno. Y en el caso de Junio Wumin, apenas le quedaba vida útil para empezar. Pero Junio Wumin sonrió fácilmente y dijo: él es Luo Changsheng después de todo. No se habría presentado tan rápido si no hubiera usado la espada de la imaginación, y el tiempo es esencial considerando las circunstancias. Junio Wumin levantó la mano y atrapó la lágrima de Junio Shirei. Se sentía exhausto porque su cuerpo se acercaba al final de su vida, pero la sonrisa en su rostro solo se hizo más alegre y gentil. Si no fuera por Yun Che, tu talento habría sido dañado más allá del punto de no retorno. Eres la continuación de mi corazón de espada y mi vida. Cualquier favor extendido hacia ti también puede extenderse hacia mí. Es por eso que me alegro de poder pagar el favor que me hizo antes de mi último día. Deberías estar feliz por mi bien, Shirei, no triste. Sí, maestro, respondió Junio Shirei, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran de su barbilla. Había perdido la cuenta de las veces en que lamentaba su imprudencia cuando era más joven, pero lo más cruel del destino era que era imposible revertir el arrepentimiento. Me alegra que puedas liberarte de las costumbres sociales y obedecer tu corazón, pero, Junio Wumin miró a lo lejos y suspiró con el peso de 50.000 años de experiencia sentado detrás de sus ojos. Ya no hay lugar para él en este mundo, y nadie puede saber en qué se convertirá en el futuro. Suspiró y... Mientras tanto, Uopoyun finalmente se detuvo nuevamente cuando el reino de la luz glaseada apareció frente a él. Al mismo tiempo, la persona a la que había usado toda su fuerza para enviar una transmisión de sonido apareció frente a él. Era Shui Jingyue. Shui Jingyue había sentido un aura oscura incluso antes de que Uopoyun apareciera en su visión. Para cuando se acercó, su mirada se dirigió inmediatamente hacia el inconsciente Yun Che. Uopoyun empujó a Yun Che hacia Shui Jingyue mientras jadeaba fuertemente. Él preguntó: «Lo mantendrás a salvo, ¿verdad?» Shui Jingyue inmediatamente envolvió la figura y el aura de Yun Che en una gruesa barrera de agua antes de preguntar: «¿Alguien te estaba siguiendo?» «No sé», respondió. «Gracias». Shui Jingyue estaba a punto de irse después de agradecer a Uopoyun, pero este último la llamó. «Espera», gritó Uopoyun antes de bajar la voz. «No le digas que fui yo quien lo trajo aquí, también, por favor dale mi mensaje después de que se despierte». «Correr. Corre a la región divina del norte y nunca vuelvas». «Entendido». Eso fue todo lo que dijo antes de irse con Yun Che a toda prisa. Cada segundo que Yun Che estaba expuesto era un segundo de peligro adicional para todos ellos. Uopoyun se volvió y apretó los puños con fuerza. Mirando el vasto espacio frente a él, murmuró para sí mismo: «Recuerda, Yun Che. Yo, ya no te debo nada». «Así es, ya no te debo nada». Uopoyun murmuró cuando finalmente regresó al presente. Inconscientemente extendió su mano hacia una rama helada que estaba cubierta de hojas con el nombre de Yun Che. Era una planta pura y hermosa, entonces, ¿por qué le dolía tanto los ojos y el alma? ¿Por qué? Ahora era una persona demoníaca. Entonces, ¿por qué? ¿Rey del reino de Dios de la llama? Justo cuando su palma estaba a punto de tocar la rama helada, una voz fría de repente sonó detrás de él. Uopoyun se congeló.
Sin embargo, un poco de fuego se filtró de la punta de sus dedos y derritió más de la mitad de la rama helada en un instante. Capítulo 1709. Amor no correspondido. La rama helada se derritió en vapor y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Huo Poyun se dio la vuelta y vio a Mu Feixue de inmediato. Sin embargo, ella estaba mirando el vapor disipador y no a él en absoluto. Ada Feixue, Huo Poyun se congeló en medio del movimiento, olvidando retirar incluso su propia mano. Mu Feixue apareció frente a Huo Poyun y convocó una oleada de energía helada en sus dedos. Un momento después, la rama helada apareció una vez más, pero los grabados en las hojas habían desaparecido. Lo siento. El pánico cruzó por los ojos de Huo Poyun. Estaba tan fascinado por la planta que perdí el control. Una respiración, dos respiraciones, el silencio duró un breve momento antes de que Mu Feixue se volviera para mirarlo con las pupilas heladas y sin emociones con las que estaba muy familiarizado. ¿Qué asuntos tienes con el Palacio del Fénix de Hielo, rey del reino del dios de la llama? Este rey, yo solo, Huo Poyun finalmente recuperó el sentido suficiente y retiró la mano. Tengo negocios con el rey del reino Bingyun, y decidí pasar por aquí antes de verla. Aunque había ganado suficiente práctica y confianza para enfrentarse a cualquier rey del reino superior como un verdadero igual, por alguna razón nunca pudo controlar su respiración o latidos frente a Mu Feixue. La maestra de secta está en un cultivo aislado en este momento, y no está en condiciones de recibir a un invitado. Por favor regrese, rey del reino del dios de la llama, dijo Mu Feixue. Huo Poyun contuvo el aliento y se calmó. Cuando recordó los nombres en la rama helada, su confusión se convirtió lentamente en una determinación sin precedentes. Mirando directamente a los ojos de Mu Feixue, dijo: a decir verdad, estoy aquí para verte. De hecho, ¿puedes regresar ahora que me has visto? La respuesta de Mu Feixue fue tan indiferente como siempre. Su semblante era exquisito y sus ojos eran cristalinos, pero estaban completamente desprovistos de cualquier emoción. Eres el rey del reino del dios de la llama. No es correcto que te rebajes y visites al discípulo de un reino estelar medio. Inmediatamente pasó junto a Huo Poyun y hacia la salida después de decir eso. Feixue. Huo Poyun se dio la vuelta abruptamente y gritó su nombre directamente. ¿Estás todavía aferrado a Yun Che? La tranquilidad en sus ojos estaba ligeramente perturbada, pero ella no dejó de caminar ni respondió a su acusación. Nunca se preocupó por ti. Huo Poyun levantó la voz. Era demasiado tarde para retirar sus palabras, así que finalmente descartó todas las dudas en su corazón. El rey del reino Xuanjin una vez trató de casarse con ustedes dos como parejas de cultivo, pero rechazó la solicitud, ¿no es así? Él fue quien me lo contó él mismo. Mu Feixue finalmente se detuvo en seco, pero su rostro seguía tan inexpresivo como siempre. Ella dijo en voz baja: si él tiene un lugar en mi corazón, ¿qué importa si tengo un lugar en su corazón o no? Era su manera indirecta de aconsejar a Huo Poyun que la dejara ir. Pero el fuego y el hielo finalmente no fueron el mismo elemento. Pero él es una persona del diablo. Una persona del diablo. Una persona demoníaca. Huo Poyun gruñó 3 veces seguidas. La propia regla de tu secta exige que mates a cualquier persona del diablo que conozcas. Se lanzó frente a Mu Feixue y la miró a los ojos. No solo eso, ha sido aclamado recientemente como el maestro del diablo de la región divina del norte. Ahora es el peor tipo de demonio en el que puedas pensar. Todos los emperadores de Dios de las 3 regiones divinas piensan en él como una amenaza, y no hay lugar para él en este mundo además de las tierras oscuras de la región divina del norte. Entonces, ¿por qué todavía te niegas a dejarlo ir? El maestro del diablo, Mu Feixue susurró. Sus ojos azulados se volvieron brumosos por un momento. Como se esperaba de él. Él brilla como ningún otro, incluso cuando es empujado al abismo más oscuro. A pesar de estar justo enfrente de Mu Feixue, Huo Poyun todavía no podía verse a sí mismo en sus ojos. No solo eso, vio una mirada que nunca antes había visto en ella cuando le dijo que Yun Che se había convertido en el maestro del diablo. En lugar de miedo, sus ojos estaban llenos de admiración y anhelo, emociones que él sabía que nunca serían suyas por toda la eternidad. Las pupilas de Huo Poyun se ensancharon silenciosamente cuando una llama caótica amenazó con quemar todo su corazón en cenizas. No podía entender por qué no podía ganar siquiera una mirada de ella a pesar de que ahora estaba tan alto como las estrellas. Además, estaba completamente obsesionada con un hombre que la había rechazado y nunca la había amado. ¿Sabes cuántas mujeres tiene?
Con la mente en completo desorden, Uopoyun comenzó a perder de vista sus propios valores. Escuché que tenía múltiples esposas y concubinas en los reinos inferiores. Incluso escuché que ya tiene un hijo. Shui Meijin, la hija del rey del reino de la luz glaseada, está comprometida con él, el emperador dios de la luna es su ex esposa, el dios de la estrella de la matanza celestial está afiliado a él, e incluso se rumorea que incluso tu maestro comparte un adúltero. De repente recordó cuánto Mu Feixue respetaba a Mu Xuanjin y se detuvo antes de terminar su oración. De nuevo, Mu Feixue pasó junto a él sin decirle una palabra. De nuevo, Uopoyun se dio la vuelta y la miró a la espalda. Era un rey del reino superior, la estrella más brillante en la historia del reino del dios de la llama. Entonces, ¿por qué se sentía tan indefenso y atrapado? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Por qué? Sus pasos estaban en silencio, su mirada estaba desenfocada. Ella le susurró a él y a sí misma. Porque, él es Yun Che. Uopoyun se congeló. No movió un músculo incluso después de que Mu Feixue desapareció por completo de su vista y sus sentidos. No sabía cuánto tiempo permaneció así hasta que una voz fría entró en sus oídos. Las mujeres de la secta del Fénix de Hielo normalmente no aman, pero una vez que lo hacen, no las sueltan hasta que mueren. Mu Bingyun caminó lentamente hacia Uopoyun. Rey del reino del dios de la llama, por favor deja a Feixue detrás de ti. No dará como resultado nada, por mucho que lo intentes. Alguien de su estado debería poder encontrar innumerables mujeres que encajan mejor con usted, entonces, ¿por qué insiste en perseguir un sueño que nunca se hará realidad? Uopoyun finalmente recuperó sus sentidos y le sonrió rígidamente a Mu Bingyun. Lamento haberte mostrado una apariencia tan fea, rey del reino Bingyun. Me despediré ahora. Saltó al aire después de decir eso. Rey del reino del dios de la llama, ¿fuiste tú quien sofocó los disturbios de las bestias profundas en la ciudad del sur antes? Preguntó Mu Bingyun. Pero Uopoyun estaba demasiado absorto en sus propias emociones para darle una respuesta. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, fue un año bastante pacífico. El reino del dios monarca Brahma se había estado recuperando después de que perdieron 3 dioses Brahma ante Jieyuan, y después de que la diosa monarca Brahma había escapado. No había noticias particularmente importantes del reino, y Qian Yefantian no se había mostrado en público desde entonces. Sin embargo, se rumoreaba que habían encontrado nuevos sucesores del poder divino Brahma Monarch de los 3 dioses Brahma. El reino del dios de la estrella también estaba baja después de que sus números fueron sacrificados a 6 dioses de la estrella, y Xin Huekong permaneció desaparecido hasta el día de hoy. Los forasteros pensaron que tomaría al menos varias generaciones antes de que el reino del dios de la estrella pudiera recuperarse del desastre del infante malvado, pero los 6 dioses de la estrella sabían que no tendrían futuro a menos que volvieran a encontrar la rueda del dios de la estrella. La pérdida de su dios emperador no era más que un asunto trivial en comparación con esto. El reino del dios de la luna estaba tan silencioso como siempre. Se rumoreaba que el emperador dios de la luna había estado cultivando en reclusión y rechazando a todos los visitantes. El reino de Dios del cielo eterno aún no había reabierto sus fronteras desde la muerte del príncipe heredero del cielo eterno. Se rumoreaba que se estaban preparando para coronar a un nuevo príncipe heredero, pero no invitarían a ningún extraño a la ceremonia. Aunque la velocidad a la que el reino del Dios del cielo eterno coronó a un nuevo príncipe fue más rápida de lo que todos esperaban, no fue una gran sorpresa. Se rumoreaba que el emperador Dios del cielo eterno había estado buscando retirarse durante 2 o 3 años, y parecía que la coronación era una prueba circunstancial de ese rumor. Además de eso, todos entendieron que era una forma de que el emperador Dios del cielo eterno se recuperara de su pérdida lo más rápido posible. Sin embargo, otro rumor se estaba extendiendo en secreto entre los reinos estelares inferior y medio. Escuché que el reino del Dios del cielo eterno ha estado enviando personas a las fronteras de la región divina del norte con bastante frecuencia en los últimos tiempos. No estoy mintiendo. Los rumores se están extendiendo desde la región divina del este y los reinos del norte de la región divina del oeste. Los reinos estelares más cercanos a la región divina del norte. Por lo tanto, puede muy bien ser verdad. También escuché que la razón por la cual el reino del Dios del cielo eterno está coronando a un nuevo príncipe heredero antes de lo esperado es porque el emperador del Dios del cielo eterno está planeando centrar toda su atención en la región divina del norte y masacrar al pueblo del diablo. ¿Ah?
¿Pero por qué haría eso? ¿Recuerdas ese rumor de hace un año? El que también se extendió desde la región divina del norte. Aparentemente, el emperador Dios del cielo eterno llevó furtivamente a Zhou Qinchen a la región divina del norte porque Dios sabe qué razones. Incluso se dice que Zhou Qinchen fue asesinado allí. Hace un año, ese rumor era completamente increíble, pero si combinamos eso con lo que sabemos ahora, HSSS. No puede ser verdad, ¿verdad? ¿Zhou Qinchen realmente murió en la región divina del norte? ¿El reino de Dios del cielo eterno ha cerrado sus fronteras para prepararse para la venganza todo este tiempo? Zhou Qinchen es el hijo de la primera esposa del emperador Dios del cielo eterno. No sería una exageración decir que lo consideraba tan importante como lo hizo su propia vida. Si Zhou Qinchen realmente fuera asesinado por la gente del diablo, entonces no me sorprendería la reacción del emperador Dios del cielo eterno. Esos bastardos feos a los que llamamos demonios deberían haber muerto hace mucho tiempo, pero es bastante difícil eliminarlos si no salen de su jaula para perros. De lo contrario, las tres regiones divinas se habrían unido y eliminado la región divina del norte hace mucho tiempo. Al final, todos estos son solo rumores. Está bien como historia, pero no mucho más. Sí. No es como si las personas de nuestro nivel pudieran adivinar lo que el reino del Dios del cielo eterno está planeando de todos modos. Al igual que antes, estos rumores se extendieron lentamente, pero pudieron llegar a un sorprendente número de lugares. Aunque cada uno era tan increíble como el último, y era un hecho que la mayoría de la gente lo trataba como material de chismes más que nada, cuando algunos recordaron ese rumor olvidado de hace un año, parecía haber una conexión entre el dos. Región divina del norte, mar grueso de la oscuridad eterna. La antigua energía Yin se podía ver pedaleando sin parar por encima del mundo de la oscuridad. Un par de horas después, el mar grueso de la oscuridad eterna volvió al silencio con un estallido. Entonces, un hombre cubierto con túnicas negras y aura diabólica emergió lentamente de la oscuridad. Retumbar. En el momento en que apareció bajo el cielo, las nubes comenzaron a retumbar de miedo otra vez. Fue porque el dios demonio temido por la forma celestial se había vuelto aún más fuerte. En el momento en que los tres antepasados de llama que vigilaban la entrada vieron a Yun Che, inmediatamente se arrodillaron y gritaron: «Felicitaciones por su avance, maestro». Detrás de ellos, los llama Devils también se arrodillaron en el suelo y gritaron en voz alta: «Felicitaciones por su avance, su magnificencia». Yun Che levantó lentamente las manos. Sentado en sus palmas había una oscuridad más profunda y oscura, y cruzando sus labios había una sonrisa siniestra que heló todo el distrito imperial de llama. Gracias a la antigua energía Yin del mar grueso de la oscuridad eterna, fue capaz de ascender desde el reino divino soberano de nivel 8 al reino divino soberano de nivel 9 en solo un año, y hoy, había alcanzado el nivel más alto del divino soberano reino, nivel 10. Él y Qibu Yao se habían prometido el día que se convirtiera en un soberano divino de nivel 10, fue el día en que levantaron el telón de su venganza. 4 años fueron muy poco tiempo. Pero para él, ya se había retrasado demasiado. No podía esperar ni un segundo más. Capítulo 1710. Levantando el telón de la guerra. Finalmente nos hemos abierto paso. Qian Yeyinger apareció al lado de Yun Che. Ella lo miró de arriba abajo una vez antes de decir: «Usaste la energía Yin primordial en el mar grueso de la oscuridad eterna para aumentar tu cultivo en 2 niveles. De acuerdo con esta velocidad y el cuello de botella aparentemente inexistente de tus venas profundas del dios hereje, podrás romper los límites del reino soberano divino y convertirte en un maestro divino en unos 4 o 5 años. Eso es suficiente». Yun Che se dio la vuelta. «Regresemos al reino de robo de almas». Cuando llegaron al reino de robo de almas, la bruja Chang'e y la bruja Yu salieron a darles la bienvenida. Su magnificencia. Después de experimentar el crecimiento oscuro de Yun Che durante un año entero, los brujos, los comedores de la luna y los demonios de llama habían logrado una compatibilidad aún mayor con sus poderes de dios demonio. El cultivo de Yu y Chang'e también había crecido a pasos agigantados y habían alcanzado el 9º nivel del reino maestro divino. Si no fuera por el crecimiento oscuro de Yun Che, habrían necesitado al menos 1000 años para alcanzar ese nivel de cultivo. ¿Dónde está tu maestro?, Yun Che preguntó. Su magnificencia, maestro, no ha estado en la región sagrada durante este período de tiempo.
Sin embargo, la maestra ya recibió la noticia del avance de la maestra del diablo, por lo que debería regresar pronto. Justo cuando Chang-Yi había terminado de hablar, una voz suave y seductora sonó en sus oídos. Oh, mi Lord Devil Master, ¿estás realmente ansioso por la acción? Cualquiera sabría que estas palabras se referían al deseo de Yunche de venganza, pero cuando Kibu Yao las dijo, parecía que estaba tratando de coquetear con él. El color floreció instantáneamente en las mejillas de Yu y Chang-Yi mientras bajaban sus delicadas cabezas. Kibu Yao había aparecido tan fascinantemente seductor como siempre. Pero esta vez, ella también parecía un poco gastada. Después de que Yun-che fue coronado maestro del diablo, pasó la mayor parte de su tiempo cultivando u otorgando la bendición de la calamidad eterna de la oscuridad a las élites de la región divina del norte. También había usado crecimiento oscuro en los individuos que formaron el núcleo de la fuerza de su ejército. Kibu Yao había quedado sola para dirigir toda la región divina del norte. He alcanzado el 10º nivel del reino divino soberano. La cara de Yun-che estaba impasible, pero una capa de energía negra y opaca se arremolinaba a su alrededor con agitación. Podemos comenzar. Yun-che tenía un dominio supremo sobre la energía profunda de la oscuridad, por lo que era muy raro ver que su energía de la oscuridad se fuera incluso un poco fuera de control. Realmente, se había cansado de esperar. Los demonios en su corazón nunca habían dejado de atormentarlo durante los últimos años que había pasado en la región divina del norte. Lo desgarraron por dentro con frenesí, como si constantemente estuvieran tratando de liberarse de la prisión de su cuerpo. Bien. Kibu Yao no intentó disuadirlo como lo había hecho Qian Yejinger. Ella simplemente asintió lentamente con la cabeza. El escenario ya está listo. Lo único que queda por hacer es tirar de esta cortina oscura. Sin embargo, antes de comenzar en serio, debemos tener en cuenta todas las variables de nuevo. Kibu Yao volvió sus hermosos ojos hacia él. Yun-che, ¿todavía estás dispuesto a que ese lugar sea nuestro primer escenario? Sí. Yun-che levantó un brazo y un caldero blanco grisáceo apareció inmediatamente frente a él. Este era el gran caldero del vacío que Yun-che había saqueado del cuerpo del honorable Tai Jin después de haberlo matado en el reino de Dios del principio absoluto. Como un artefacto que el reino del Dios del cielo eterno heredó de los dioses, el gran caldero vacío no solo fue el artefacto profundo espacial más fuerte en el reino del Dios del cielo eterno. Fue el artefacto profundo espacial más fuerte en toda la región divina del este. La gigantesca formación dimensional que había conectado el reino del Dios del cielo eterno a las fronteras del caos primordial, la que se había construido debido a la calamidad carmesí, se había construido utilizando el gran caldero del vacío como núcleo. Sin embargo, uno tenía que poseer el poder divino del cielo eterno para activar el poder central del gran caldero del vacío. Si un extraño pone sus manos en el caldero, podría abrirlo a la fuerza, pero no sería más que un inútil artefacto muerto. Kibu Yao extendió una mano y movió el gran caldero del vacío a su lado. Ella lo guardó y dijo con voz suave, hablando de eso, una noticia interesante ha salido del reino del Dios del cielo eterno recientemente. ¿Qué noticias? Qian Yejinger preguntó. El reino de Dios del cielo eterno está a punto de elegir un nuevo príncipe heredero en aproximadamente un mes. Está sucediendo tan rápido que incluso a mí me parece bastante extraño, dijo Kibu Yao lánguidamente. Después de que Yun-che había mejorado su compatibilidad con la energía de la oscuridad, los practicantes profundos de la región divina del norte podían controlar y retirar completamente su aura de oscuridad incluso cuando salían de los confines de su entorno oscuro. Ya no necesitaban preocuparse por perder el control y exponer sus identidades. Una gran brecha de información comenzó a formarse entre la región divina del norte y las otras regiones divinas debido a esto, sin embargo, esto era algo que 3 regiones divinas no habían notado y para cuando lo hicieran, sería demasiado tarde. ¿Zhou Qingfen? Qian Yejinger inmediatamente nombró a la persona que creía que era la candidata más probable. Después de eso, dejó escapar una risa despectiva. HMPH, solo otro pedazo de basura. No había nadie del reino del Dios del cielo eterno en su generación que hubiera sido digno de su atención. ¿Quiénes no es importante? Kibu Yao rió suavemente. Una vez que obtuve esa noticia, inmediatamente aproveché la situación y ayudé al reino del Dios del cielo eterno a difundir la noticia. Pero terminé corriendo a harapiento. Si mi Lord Devil Master tiene tiempo libre, no olvides regarla un poco. Esta es realmente una muy buena oportunidad, respondió Yun-che con voz fría.
Oh. Kibu Yao de repente volvió sus hermosos ojos hacia él. Una sonrisa floreció en su rostro, causando que su fascinante seducción impregne el aire. Entonces mi Lord Devil Master no se opone a recompensar a Hua Jin con tu néctar. Entonces le pediré a Hua Jin que vaya y reciba su recompensa un poco más tarde. Si solo recompensas a una persona, ¿no temes que las otras 8 brujas se sientan abandonadas? Qian Yeyinger replicó con un suave resoplido. Sus cejas se curvaron en forma de media luna mientras una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. ¿Por qué no le entregas las 9 brujas para evitar cualquier favoritismo? Ciertamente estará más que feliz de ayudarlos. Antes de ingresar al escenario, les otorgaré Dark Growth a todos ellos una vez más. Yunche dijo esas palabras secamente antes de darse la vuelta y marcharse. Kibu Yao dio un suspiro suave, pero sus labios se curvaron en una sonrisa seductora después de eso. Ah, qué poco romántico. Qian Yeyinger respondió fríamente. Ahora que finalmente hemos llegado a este punto, su mente definitivamente está fija en lo que sucedió en ese momento. Por eso también dejé de tratar de disuadirlo. La sonrisa seductora de Kibu Yao desapareció lentamente mientras decía esas palabras. Una luz fría y sombría comenzó a brillar silenciosamente en sus ojos. Durante el año pasado, he estado observando los cambios en la región divina del norte mientras analizo los escenarios de batalla en los que podríamos encontrarnos. A pesar de que la fuerza de las élites de la región divina del norte no se puede comparar con ninguna de las 3 regiones divinas, nosotros, podemos levantar el telón de la guerra. Porque el factor decisivo final no es la fuerza combinada de ambos lados. Es Yunche. Aunque la fuerza de los escalones superiores de la región divina del norte había experimentado una verdadera transformación durante el año pasado, todavía eran mucho más débiles que los expertos de cualquier otra región divina. Esto era algo que no se podía negar. Sin embargo, Qian Yeyinger no estaba sorprendido por la declaración de Kibu Yao. Sus orbes dorados también se enfriaron cuando preguntó. Entonces, ¿qué piensan las otras regiones de la coronación de Yunche como el maestro del diablo de la región divina del norte? Un títere, respondió Kibu Yao, y uno bastante patético. Justo como se esperaba. Qian Yeyinger dejó escapar una risa seca. Ella no tuvo más remedio que admitir una cosa. Si no hubiera estado al lado de Yunche en los últimos años, si todavía fuera alguien que perteneciera a la región divina del este, definitivamente compartiría la misma opinión que ellos. Después de todo, ¿cómo podría un joven, que no tuvo más remedio que huir patéticamente a la región divina del norte cuando estaba siendo cazado por todas las regiones divinas, en realidad convertirse en el maestro del diablo de la región divina del norte? ¿Fue porque poseía el legado del hereje Dios? No importa cuán patética e indigente fuera la región divina del norte, esto todavía era demasiado ridículo. Incluso si todos en las 3 regiones divinas hubieran sabido sobre el regreso del emperador del diablo hiriente del cielo, incluso si hubieran sabido que Yunche había heredado su legado, todavía sería una broma para ellos. De hecho, podría solidificar aún más su estado como un títere en sus mentes. El emperador dios del cielo eterno era consciente de cuán aterradora se había convertido la fuerza de Yunche. Aún así, aunque su escandalosa transformación fue asombrosa, no era algo que pudiera despertar ninguna alarma. Después de todo, la región divina del norte seguía siendo la región divina del norte al final. Incluso si apareciera un dios emperador más, no sería motivo de preocupación. Incluso si aparecieran varios emperadores de dioses más, solo serían un grupo de demonios atrapados en una jaula. La razón por la que tenían miedo de Yunche era por lo que se convertiría en el futuro. Sin embargo, nunca habían soñado que Yunche causaría que la región divina del norte sufriera una transformación tan masiva en los últimos años. Tampoco habían soñado que el futuro llegaría tan rápido. Los enemigos más fáciles de silenciar con un solo corte de espada son aquellos que son descuidados e inconscientes, dijo Kibu Yao lánguidamente. Después de eso, ella soltó una risa autocrítica. ¿Quién hubiera pensado que el estado patético de la región divina del norte, un estado que ha existido desde su creación, en realidad se convertiría en su mayor ventaja? ¿Realmente vamos a comenzar? Qian Yeyinger preguntó de repente. Por supuesto. Kibu Yao miró a lo lejos. ¿Cómo podría atreverme a regresar a la promesa que le hice a nuestro Lord Devil Master? Además, siempre tuve este sentimiento, continuó Kibu Yao, de que nuestro Lord Devil Master todavía nos está ocultando algunas cosas. Qian Yeyinger.
Por supuesto, poder ocultar cosas incluso de ti y de mí es algo que se puede llamar crecimiento admirable cuando se trata de él. De hecho, incluso podría darnos una sorpresa inesperada pero agradable cuando llegue el momento. Una leve sonrisa reapareció en la cara de Kibu Yao. Está tan ansioso por vengarse, pero, por otro lado, es dolorosamente consciente, más que nadie, de cómo cayó en ese estado. En ese caso, si no se sentía lo suficientemente seguro, ¿estaría realmente preparado para dar este paso adelante? HMPH, realmente tienes mucha confianza en él, dijo Qian Yeyinger. Ay. Kibu Yao suspiró sombríamente. Al final, él sigue siendo mi hombre. ¿Qué más puedo hacer sino creer en él? Incluso si solo está siendo voluntario, solo puedo dejar que haga lo que quiera. Después de que terminó de hablar, sus hermosos ojos se dirigieron hacia Qian Yeyinger mientras se reía suavemente. Así era exactamente como Mu Xuanjin solía consentirlo en ese entonces. Qian Yeyinger de repente extendió un brazo. Pásame el gran caldero del vacío. Oh. El asombro floreció en la cara de Kibu Yao, pero ella titubeó en el momento en que notó la mirada en los ojos de Qian Yeyinger. ¿Estás pensando y? La cantidad de sangre y pecado que me cubrió ha sido suficiente para arrastrarme hasta la 18ª capa del infierno, dijo Qian Yeyinger con voz fría. Así que, naturalmente, deberías dejar tales cosas a un pecador como yo. Tengo la piedra Niyuan, así que puedo alterar mi aura, será lo más seguro para mí hacerlo. Su mirada se volvió oscura y siniestra. Porque entiendo el cielo eterno mucho más que tú, mucho más que nadie en la región norte. Después de un breve momento de vacilación, Kibu Yao asintió levemente con la cabeza y dijo: Está bien. Apareció el gran caldero vacío y se lo empujó a Qian Yeyinger. Golpeó el aire con el dedo y un grupo de luz del alma voló hacia Qian Yeyinger. Estos son los 3 reinos estelares más adecuados, ¿cuándo vas a hacer tu movimiento? Ahora mismo. Su voz permaneció en los oídos de Kibu Yao, pero Qian Yeyinger ya se había elevado hacia el cielo. Ella no se dirigió en la dirección que Yun Che tenía ni lo llamó. En cambio, voló hacia el sur de la región divina del norte a su velocidad más rápida posible. Con un suspiro muy suave, Kibu Yao susurró: Hua Jin, vete. Otra figura salió al aire cuando Hua Jin persiguió a Qian Yeyinger. Una vasta y sombría región de estrellas oscuras. Qian Yeyinger se detuvo en este lugar. Un reino estelar bastante grande de la región divina del norte yacía frente a ella. Este era un reino estelar inferior que estaba cerca de la frontera de la región divina del norte. Debido a su proximidad a la frontera, el aura de oscuridad en este lugar era bastante delgada, pero este reino estelar todavía poseía una temible reputación en esta oscura región estelar. Qian Yeyinger levantó una mano y apareció el gran caldero del vacío. El cuerpo blanco grisáceo del caldero se expandió cuando ella inyectó poder en él. Se hinchó rápidamente hasta que tuvo varios kilómetros de longitud. Al mismo tiempo, un poder increíblemente pesado envolvió a todas las criaturas vivientes en este reino estelar. Sin darse cuenta, levantaron la cabeza hacia los cielos mientras temblaban y jadeaban debido a este terror desconocido que se apoderó de sus corazones y almas. Aunque no pudo usar el poder divino espacial del gran caldero del vacío, como un artefacto divino primordial, era un recipiente extremadamente excelente para el poder, un elemento que era prácticamente indestructible en la era actual. Una vez que inyectó suficiente poder en el caldero, Qian Yeyinger le dio un suave empujón. El gran caldero del vacío se transformó instantáneamente en un meteoro blanco pálido. Se precipitó hacia abajo, golpeando sin piedad la superficie del reino estelar. Auge. La luz divina destructiva y las explosiones cacofónicas llenaron el aire. Los reinos estelares no eran tan frágiles como los planetas, pero el poder de un divino maestro no era menos que un desastre que acababa con el mundo en un reino estelar inferior. En el instante en que estalló el poder del gran caldero del vacío, innumerables grietas aparecieron instantáneamente en la superficie del frágil reino estelar. En el siguiente instante, todo el reino estelar se hizo añicos, enterrando a innumerables criaturas vivientes junto con él. Lamentos de miseria, un aura de desesperación, el sabor de la sangre fresca, Qian Yeyinger contempló impasible la destrucción, su expresión inmutable. Al igual que la antigua diosa monarca Brahma, que veía toda la vida como nada más que briznas de hierba. Fin del capítulo 1710. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.